En el diario AS Colombia está con nosotros un defensa central, ex Selección Colombia, Besiktas, Millonarios, América y hoy en Alianza Valledupar. Estamos hablando de Pedro Franco, talentoso defensa de aquellos difíciles de conseguir hoy en día. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a AS Colombia de Caracol Radio. Hola Steven, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos. Pedro, ¿cómo le ha ido en Valledupar? El calor, cómo es entrenar con ese calor, cómo es jugar con ese calor, cómo es vivir en el calor de Valledupar. Y usted más siendo bogotano. Sí, creo que Valledupar es una ciudad bonita, es una ciudad agradable, con mucho verde, con un clima bien cálido, como lo dices, donde pues en el día se alcanzan altas temperaturas, pero también tiene momentos agradables, digamos de más fresco, las horas de la tarde, la noche, pienso yo que también es un clima agradable. Entonces, es una ciudad, pienso yo, donde se vive bien. Pedro, ¿y el día a día? ¿Cómo le ha ido en Alianza, las instalaciones, el entrenamiento diario, las herramientas para hacerlo? ¿Está feliz hoy en Alianza? Bueno, es un club que está en crecimiento, Alianza. Es un club que llegó hace no mucho aquí a la ciudad, entonces está en ese proceso de crecimiento, de instalarse bien en la ciudad. Todavía faltan algunas cosas, pero se han ido logrando otras. Creo que entre ellas el nivel del equipo ha subido desde que llegamos aquí y eso es muy importante, ¿no? Para atraer a esas personas, a esos hinchas que queremos ver con la camisa de Alianza en el estadio. ¿Casa de familia futbolera? ¿Tus papás o tu papá, algún tío, algún abuelo? ¿Casa de familia futbolera o fuiste el primer futbolista en la familia? Pues en ese sentido, el primer futbolista profesional de la familia sí fui yo, pero mi papá siempre le gustó el fútbol. Creo que al mismo nivel que yo, de jugar en todo lado, en el colegio, él tenía varios partidos los fines de semana con la empresa, con los amigos. El fin de semana de la familia siempre estaba en torno al fútbol. Háblanos de la escuelita, háblanos del barrio, háblanos de las primeras veces cuando tocaste un balón y te enamoraste del fútbol. Bueno, creo que tuve la oportunidad de tener diferentes entornos donde en ellos pude jugar fútbol. Uno de ellos pues es el conjunto donde crecí, que es en Bogotá, el Rincón del Puente. Contábamos con una cancha de fútbol ahí y podía salir a jugar en las tardes. También en el colegio, en el Virrey Solís, en los descansos teníamos una buena cancha de fútbol ahí y en los descansos salíamos rápidamente a agarrar los arcos para poder jugar en el descanso con arcos. Y en el Club del Bosque también, en Silvania, pertenecí, digamos, a la escuela que había ahí. Ahí fue donde el equipo de la preinfantil de Millonarios fue a jugar contra los niños del club y ahí me vio el profesor René Nieto, que era de las divisiones inferiores de Millonarios y me invitó a hacer las pruebas en Millonarios. Mm. Bueno, pero tu papá de Millonarios, la familia de Millonarios, o fue un bonito accidente de la vida. No, sí, mi papá era hincha de Millonarios, mi familia, muchos también son hinchas de Millonarios. Ya. ¿Y tú también? Sí, yo también crecí siendo hincha de Millonarios, siempre en el colegio, siempre en el barrio, en todo lado, digamos, se da esa dinámica de apoyar a los equipos y bueno, fue una linda infancia y adolescencia apoyando a Millonarios, un poco sufrida en esos años, pero que al final terminó con una linda historia también. Pedro, eso te iba a decir, porque uno pasar de ser hincha, la familia hincha, a convertirse en ídolo y que toda esa época, los hinchas le llaman la época del arroz con huevo, hubiera terminado gracias a un grupo donde tú estuviste y donde fuiste tan importante,
pues imagino que ese es el sueño del niño, ¿no? El sueño del pibe, como dicen los argentinos. Sí, así es. Digamos que yo pasé de ver a Millonarios por televisión, los crecí viendo, apoyándolos. Eh, También me tocó vivir de primera mano esos momentos duros de crisis económica, de crisis de resultados también en algunos momentos donde pues en las divisiones inferiores del equipo se notaba esas carencias, esas ausencias de pago que había y bueno, se pasaron momentos complejos, pero Millonarios es una gran institución que supo salir adelante de esos momentos, también con la ayuda de personas correctas que llegaron a impulsar el club. Eh, y bueno, todo eso culminó con un lindo campeonato, una liga. Primero fuimos campeones de la Copa, ese fue como el preámbulo, y después la liga, que fue la primera vez que vi al equipo del que nací siendo hincha campeón, entonces fue un sueño cumplido. Estabas ahí, eso no te lo quita nadie, Pedro. ¿Qué fue, digamos, lo clave del título? Estábamos hablando con Hernán Torres hace unas semanas y nos decía, ¿no? Mire que no hay un elemento puntual clave más allá de haberles tocado el orgullo, haberles dicho, ustedes pueden, ustedes son buenos, porque a mí me habían pedido, decía Hernán Torres, sacar muchos jugadores y yo les di la oportunidad a todos de quedarse y de demostrar, y lo demostraron con el título. Sí, yo creo que el proceso también comienza un poco antes con el profe Richard Páez, porque creo que volver a ser campeones, así fuera pues de la Copa, eso te da un aire diferente, como que te sacas de alguna manera un peso de encima y muchos de los jugadores que después quedaron campeones de la liga, pues fueron campeones también de la Copa. Entonces eso fue muy favorable haber tenido esa experiencia previa. Y bueno, después con el profe Hernán, con el trabajo que él puso también, hicimos una gran temporada, fuimos líderes, también tuvimos una buena participación y culminamos ese buen semestre con siendo campeones de la liga. Eh, Hernán Torres, su carácter con ustedes le jugó a favor o en algún momento le jugó en contra. Bueno, creo que uno tiene que aprender a conocer a las personas y a aceptarlas y aprender a trabajar con ellas. Entonces nosotros sabemos que el profe es una persona estricta eh, y muchas veces eso es lo que se necesita para conseguir resultados. Después, obviamente no hay nadie perfecto, ninguno de nosotros somos perfectos, entonces habrá tenido dificultades también en algún momento, como todos, pero creo que fue favorable su paso por el equipo. Sí. Bueno, Millonarios fueron, ¿cuántos años? ¿Cuatro inicialmente, Pedro? Bueno, no, inicialmente fue desde los 9 años hasta los 22. Pero digamos que en el equipo profesional, el primer equipo fueron ¿cuántas temporadas? ¿Cuatro o cinco? Diría que 4 años o 5 años. Ya. Y luego te dicen, bueno, te vas para Beşiktaş, uno de los equipos más importantes de Turquía, por ende un equipo relevante en Europa. ¿Cómo fue eso? ¿Te emocionaste? ¿Recordás el momento en el que te dijeron empaque maletas que se va? Sí, sí lo recuerdo. Normalmente este tipo de situaciones, o no sé si normalmente, pero en mi caso fue muy rápido, en el que pues, se llega a un acuerdo entre los clubes, entre las partes y el club ya estaba iniciando su pretemporada, entonces querían que yo estuviera lo antes posible, entonces se arma el viaje rápidamente también para firmar, para finiquitar todo lo del traspaso. Y bueno, fue una muy linda experiencia viajar a Turquía, jugar con el Besiktas, conocer otro país, otra cultura, otro tipo de fútbol también. Creo que fue muy enriquecedor para mi vida y para mi carrera. Alcanzaste a jugar competencias internacionales con el Beşiktaş, ¿no?
Sí, sí, tuve la oportunidad de jugar la fase de la Pre-Champions y también la Europa League. Escuchar el himno de la Champions, me imagino que es sueño cumplido, otro sueño cumplido de niño. Sí, también es algo, es un momento de los que uno se imagina cuando es pequeño, estar en esa cancha con el balón, con los parches de estrella de la Champions de ese momento, es muy bonito. Pero te fue súper bien el primer año, el segundo, ¿y qué pasó en el tercero? Digamos que yo tuve un momento complejo los primeros 6 meses de adaptación, no fue tan fácil, no jugué mucho, pero digamos que llegó mi oportunidad y la supe aprovechar y ahí me quedé ya, digamos que con más presencias, fui titular más de un año ahí en el equipo, estaba en un gran nivel también y bueno, después tuve también, eso me ayudó a llegar a la selección Colombia de mayores en ese momento, la que fue a jugar la Copa América en Chile. Y después de eso también volví al club y tenían otro proyecto armado y bueno, digamos que no encajé de muy buena manera en ese nuevo proyecto que estaban desarrollando. ¿Y cómo terminas en Argentina? Después, al no tener continuidad en Besiktas, la continuidad que quería como para seguir siendo también parte de la selección Colombia de mayores, que pues uno tiene que estar jugando activo, busqué otro rumbo también para buscar esa continuidad y tuve los contactos para poder ir a San Lorenzo. A ese club fui y bueno, tuve esa experiencia ya en Argentina. Pero fue un poquito fugaz, ¿no? Sí, fueron 6 meses, digamos que esa para en Turquía implicó también como un descenso en mi nivel futbolístico y bueno, me costó recuperarme. En San Lorenzo pues es un equipo y un fútbol también en Argentina en el que se pedía una intensidad que en ese momento por la poca continuidad que tenía pues no logré ponerme a punto para la exigencia de San Lorenzo en ese momento, que fue un equipo que también estaba en un muy buen momento, que jugó la final en ese torneo. También se consolidaron los jugadores titulares del equipo. eh, entonces, bueno, fueron 6 meses allá en Argentina. Vuelves a Millonarios y te pregunto cómo te sentiste en esa segunda etapa. Bueno, volví a Millonarios, volví con la expectativa de recuperar ese nivel que había tenido antes y me sentí bien de volver a casa, de volver a estar con mi familia. Creo que si bien pasé por un proceso de adaptación, o sea, no llegué con el mismo nivel con el que me fui, pues sí, poco a poco lo fui recobrando, fui teniendo mejores actuaciones y bueno, tuve ese primer semestre del profe Russo en el cual siento yo que se consolidaron algunas cosas que fueron importantes después para que el siguiente semestre se quedara campeón otra vez. Pero de hecho en Millonarios te quieren tanto que hay una barra, no sé si todavía exista, pero una barra durante muchos años se llamó Pedro Franco. Sí, creo que soy muy agradecido con muchas personas, digamos, de Millonarios, de la hinchada, que, bueno, al pasar de los años todavía me expresan ese cariño, ese aprecio, me recuerdan de buena manera lo que hice estando en el club y lo agradezco mucho cada vez que cuando estoy en Bogotá me saludan o cuando estoy de paso por el aeropuerto me lo hacen saber también. Eso lo vivo con mucho cariño, con mucho aprecio porque hay muchos hinchas que me siguen manifestando ese cariño. Sí, un afecto tremendo que no sé cómo te fue cuando fichaste con América, que es un rival pues de los grandes y directo de Millonarios. ¿Te lo reclamaron alguna vez? ¿Alguna vez te dijeron, Pedro, pero cómo te vas a ir a América? ¿O entendieron que eres un profesional y que esas cosas pasan?
Bueno, creo que se da un poco de todo, ¿no? Se da aquel comentario, digamos, del hincha que quizás no lo entiende muy bien, y se da también el comentario de entendemos que es tu profesión, entendemos que eh, vas a hacer tu trabajo y bueno, también lo saben entender así. Pero bueno, también fue una bonita etapa ahí en América, también pude salir campeón en América. Respeto mucho la gente de allá porque se portaron muy bien conmigo, con mi familia, y bueno, fue una linda experiencia también vivir en Cali. Sí, y la gente de América, me imagino, nunca te sacó el hecho de que fueras ídolo de Millonarios o hincha de Millonarios. Creo que la gente siempre la entendió y como te veían tan profesional en la cancha, nunca te pasaron ninguna cuenta de cobro. Sí, exacto. Yo creo que esa fue como mi mentalidad. Creo que uno transmite, y lo que yo quise transmitir cuando estuve allá era mi profesionalismo, mi manera de jugar, lo que soy yo como persona. Y creo que eso lo valoraron ahí y bueno, creo que dio también buenos resultados y fue una bonita experiencia. Pues fuiste campeón en el 19 y en el 20, ¿no? Los dos títulos. Bueno, en el 19 fui campeón, en el 20 jugué los primeros partidos, incluso tuve la oportunidad de hacer gol a Once Caldas en Manizales, pero se ve suspendido el campeonato por la pandemia y ahí termina mi vínculo con el América en esa mitad de año y cuando se reactiva el campeonato, pues yo ya no estoy con el equipo, entonces pues no sé cómo se maneja eso ahí. No, sí quedaste campeón porque jugaste con América en ese semestre, entonces sí eres doble campeón del fútbol colombiano. Bueno, sí. Por supuesto. Bueno, Pedro, ¿cómo fue la experiencia con Guimaraes? El América pues llevaba mucho tiempo también de sequía y no solamente eso, venía con el lastre de haberse ido a la B y demás. ¿Qué fue más difícil, hacer campeón a Millonarios después de tantos años o al América después de haber sido equipo que descendió? Bueno, creo que por el proceso que yo viví, fue más difícil hacer campeón a Millonarios, porque pues fue algo que no lo había visto campeón nunca, y hubo momentos en que estuvimos cerca, me acuerdo yo una semifinal o un cuadrangular con Junior, no me acuerdo si era semifinal o cuadrangular, pero que estuvimos cerca tanto Millonarios como Santa Fe de pasar a la final y al final y resultó que nos quedamos por fuera los dos equipos. Eh, entonces creo que con Millonarios viví muchas cosas y fue un proceso complejo también por las crisis de las cuales habíamos hablado. Del América también entendí el contexto de que el equipo había ido a la B, de que había regresado y se necesitaba como esa urgencia, pues de poner al América como equipo grande otra vez en ese lugar en el que deben estar, que es ganando títulos. Y la gente nos transmitía esa necesidad, esa urgencia. Y bueno, creo que con el profe Guimaraes y con el equipo que había en ese momento, pues salió todo muy bien, un equipo bien manejado por el profe y también con jugadores en un muy buen momento como Duván Vergara, como Michael Rangel, como Matías Pisano, Jesús. Entonces, creo que se consolidó ahí una gran temporada. El profe, ¿cuál es el secreto del éxito de Guimaraes? Yo diría que es el manejo del grupo, es una persona que tiene una buena llegada al jugador, obviamente entiende el fútbol, entiende de tema táctico, de estrategia, pero en un club como América también es importante entender el manejo de los momentos, del entorno. Siento que el profe también es una persona muy culta y muy respetuosa y eso lo pone en un nivel
pues de acercar ciertas cosas que otro tipo de caracteres pues puede no ser tan fácil como, como limar esas asperezas. Bueno, luego después de la pandemia vas al Blooming, regresas a Fortaleza donde jugaste en un gran nivel. Nos acordamos, entre otras cosas, de la presentación de Fortaleza que fue espectacular, la misma puesta en escena de Messi, ¿no? Sí, esa fue la idea. Digamos, que Fortaleza tiene un gran recurso humano en todas sus partes, y uno de ellos pues es la persona encargada de los videos, de las De la parte redes, digital. Santiago, y, y hizo un video, quiso hacer un video parecido a la presentación de Messi en el PSG y salió chévere, salió muy bacano. No, salió impresionante. De hecho, creo que fuiste el fichaje más comentado de todos, sin ninguna duda en aquel momento. Pedro, pero lo de Alianza ha salido muy bien. O sea, creo que ya vas a completar como 80 o 90 partidos en Alianza. Siempre titular, en un gran nivel. Tanto que ha sonado en algún momento, estuvo sonando muy fuerte tu nombre para volver a Millonarios y otros equipos, digamos, de primer nivel del fútbol colombiano. Eso ha salido muy bien. No sé si cuando fichaste con Alianza pensaste que te iba a ir tan bien como te ha ido. Bueno, creo que ese momento que he tenido los últimos años lo empecé a crear en Fortaleza también por el grado de madurez, de edad y de entendimiento de muchas cosas, eh, y los profesores, el cuerpo técnico, las directivas, los compañeros, la juventud del equipo, me sirvió para entender muchas cosas y recuperar ese nivel. Yo creo que eh, es donde he tenido el mejor nivel de mi carrera, tanto ahí en Fortaleza como Alianza. Eh, y, y, bueno, eso me permitió volver a la A, volver a Alianza. Eh, y en Alianza he podido mantener ese nivel. También me ha ayudado mucho la idea de juego del equipo, del profe Boder, porque soy un jugador que le gusta salir de atrás jugando. Y bueno, para hacer eso hay que tener también un respaldo de los entrenadores, de una idea de juego, y me ha favorecido mucho la idea de juego que se tiene en Alianza. Total, total, y se nota. En el momento en que empezaste a sonar otra vez para Millonarios, ¿te emocionó la idea? O sea, no sé si tienes una tercera etapa pendiente con Millonarios. Digamos que por más que suene, no he tenido nunca acercamientos en ese sentido. Entonces, siempre trato como de estar enfocado en el presente, en Alianza. Me debo a este equipo en este momento, trato de hacerlo lo mejor posible en cancha y, y creo que cuando uno piensa en dar lo mejor en el día a día, en el lugar en el que uno está, pues eso abre puertas. Entonces esa ha sido como la mentalidad de abrir ese tipo de puertas, pero estando presente, estando en el presente. Total. Pero pregunto, una de esas puertas en el futuro, no hoy porque tú hoy es Alianza, ¿puede ser Millonarios otra vez o de Golpe América, alguno donde ya estuviste? Sí, podría ser, no estoy cerrado a ese tipo de oportunidades, pero como digo, trato de estar enfocado de que, digamos, no se convierta en una obsesión que me desconcentre de lo que debo hacer en el presente y de darle lo mejor al equipo en el que estoy hoy. ¿Cómo te ves en el futuro, Pedro? Porque todavía estás joven, todavía te queda fútbol por delante, pero ¿cómo te ves en el futuro? Bueno, en el futuro eh, me veo primero con mi familia, digamos, siendo padre de familia, y después me gustaría seguir vinculado en el deporte, trabajar por el deporte, en especial por el fútbol. Todavía no tengo muy claro
en qué sector, digamos, si como entrenador o como director deportivo, o como gerente, como presidente, pero digamos que sí me he venido preparando para que en el momento en que toque como escoger, pues tener las herramientas y las habilidades que estos cargos requieren. ¿Y cómo es tu vida hoy, Pedro? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Cómo es la vida familiar hoy de Pedro Franco? Sí, vivo en familia, vivo con mi mujer, así que bueno, muy feliz. Mm. Muy bien. Pedro, lo de ser técnico lo mencionaste, no lo tienes tan claro todavía, pero ser técnico es un camino, podría ser un camino, es el que le va ganando a los demás. No, no es el que va ganando, pero sí trato como de mantener esa puerta abierta. Hice, por ejemplo, un diplomado de entrenador. Me gustó porque pues obviamente combinar el aprendizaje con lo que uno ha vivido y hacer esos clics de muchas cosas. Incluso creo que hacer ese diplomado como entrenador aumentó también mi nivel futbolístico, me ayudó a entender mejor los entrenamientos, los partidos, me aportó ideas. Así que bueno, es algo que tengo ahí también presente. Bueno, Pedro Franco está con nosotros a esta hora en AS Colombia y en Caracol Radio. Pedro, tu imagen, la de jugador bogotano, talentoso, exitoso con el equipo de sus amores, Millonarios, nos hace recordar y vemos como en un espejito a uno que está en un camino similar, que es Daniel Ruiz. Muchos vemos al Pedro Franco de hace 12 años en Daniel Ruiz, al Daniel Ruiz de hoy. No sé si te da esa misma sensación por el talento, por la representatividad, por todo eso. No sé si te recuerda a tus inicios. Bueno, creo que siempre es interesante como ver esas similitudes, el hecho de que surjan jugadores bogotanos, que sean buenos jugadores, buenas personas, eso es muy bueno, pero creo que también pues siempre hay entre todos diferencias, creo que no hay dos futbolistas iguales en todo el mundo y en toda la historia. Eh, Creo que cada uno tiene sus particularidades, desde la posición, desde la manera de jugar, pero siempre deseando pues que a la persona, en este caso a Daniel, le vaya bien, pueda tener una linda carrera como ya la está teniendo, porque ha hecho cosas muy lindas, muy importantes en su carrera, golazos también. Entonces, desearle lo mejor, de que vengan muchos triunfos y que siga por ese buen nivel futbolístico. ¿Cómo ves al Millonarios de hoy? Bueno, yo lo veo bien, lo veo un equipo que tiene mucho talento joven, acompañado también de jugadores de experiencia, pero creo que el último semestre pues se destacó por potenciar a esos jóvenes, darle la oportunidad y respondieron muy bien, eh, rodeados obviamente de los referentes que tienen, y no solo en cancha, sino también en el día a día, ya en su cotidianidad. ¿Te gustó el paso de Falcao? Sí, me gustó en el sentido de que siempre es bueno tener a este tipo de figuras, de grandes jugadores, de grandes personas. Creo que eso mejora una institución, mejora el fútbol y bueno, creo que obviamente los muchachos de Millos podrán hablar un poco más de lo que fue ese crecimiento que han podido tener en el paso de Falcao, pero bueno, también cerró con un golazo muy lindo contra Santa Fe. ¿Cuál fue? Me imagino que lo sufriste un poquito, ¿no? Ese partido, como hincha de Millonarios. Sí, sí, fue un partido que se dio un poco inesperado, diría yo,
por la necesidad que tenía Santa Fe ese día y digamos, por decirlo de alguna manera, la ventaja en cuanto a la posición en la tabla, a que le servía también el empate a Millonarios. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas que es impredecible y eso lo hace también emocionante. Óigame, Pedro, ¿cuál fue el momento, cuál ha sido el momento más bonito, más especial de su carrera? El momento más especial de mi carrera, pues los momentos más recordados normalmente son los títulos. Eh, pero más que destacar un momento, me gustaría destacar el sentimiento que es poder hacer lo que a uno le gusta en el día a día, las personas con las que uno convive en los equipos, los compañeros, el poder crear esos vínculos y después salir a respaldarnos en la cancha y tener momentos buenos, también salir de dificultades. Creo que todo eso, más allá de ser momentos lindos o momentos amargos, son lo que lo hacen crecer a uno como persona y eso lo he encontrado en los diferentes equipos en los que he estado a través de mi carrera y quería resaltar eso. Pedro, ¿y el momento más difícil de tu carrera? El momento más difícil de mi carrera, bueno, quizá fue no tener el nivel que deseaba en algunos momentos, en tener que, digamos, estar sin jugar. Cuando uno no está jugando, pues es un momento donde hay que estar mentalmente fuerte porque creo que en el ser humano de, está como esa necesidad o ese querer de ser útil, de participar, de hacer parte de, y bueno, al no estar jugando, creo que había un vacío en ese sentido, pero creo que con constancia, con perseverancia, se pudo salir de esos momentos y que también son importantes para el crecimiento de uno como persona, porque al final en la vida no todo sale como lo esperamos, no todo nos sale bien y hay que también ser fuertes en esos momentos. Sin duda. Pedro, los futbolistas son unos eternos enamorados del fútbol, obviamente, eso es lo que hacen y lo que les apasiona. Pero en algún momento sentiste algún desencanto con el fútbol, como, hoy quisiera tirarla todavía, o eso nunca ha pasado en tu carrera. Digamos que sentí desencanto no del fútbol, no del juego, porque el juego es fantástico en el fútbol, pero sí de cómo se organiza y de las cosas que pasan. Sentí mucho desencanto cuando sucedió el tema del ascenso entre Unión Magdalena, Llaneros y Fortaleza. Ahí sentí un desencanto muy grande porque nunca pasó nada, o sea, no hubo consecuencias, no hubo, hubo olvido, digamos, entonces ahí eso me desencantó, pero el fútbol y el juego como tal, pues no tiene la culpa de eso. Exactamente, son cosas externas que al final afectan al fútbol, sin ninguna duda. Eh, Pedro, ¿cuál es el gol que todavía no has hecho? Porque hiciste muchos goles y has hecho muchos goles, pero ¿cuál es el gol que todavía no has hecho que quisieras hacer? Me gustaría hacer un gol de media distancia, un gol fuera del área, eh, tal vez recibir un balón al borde del área y clavarla al ángulo. Me gustaría uno así, todavía no he hecho. Bueno, pues que venga ese gol en este semestre, Pedro, y que el equipo se pueda meter a los 8 y que siga ese gran nivel que ha venido mostrando año a año en Alianza y se cumplan todos sus objetivos como persona y como profesional. Pedro, un abrazo grande, gracias por compartir este ratico con nosotros de su vida y de su carrera. Bueno, un abrazo, muchas gracias y saludos a todos. Pedro Franco, en AS Colombia.